una palabra que a mí me ofende bastante y que utilizan los americanos a referirse a las personas indocumentadas, le llaman illegals. Ilegal, claro. Entonces, yo llego a trabajar en jardinería, sin hablar inglés, como muchos lo hacen. Llegas como inmigrante y a veces, pues, como que te da pena o como que te sientes menos, ¿no? ¿Cómo es vivir como seminarista en Roma? Viven en el Vaticano, pueden saludar al Papa, desayunan con él. Es que es fácil pensar, decir, pues ya estoy en la crema La innata cúspide. de la iglesia, ¿no? De la cúspide. Y en ese momento, Pepe, yo me doy cuenta que estoy chavo, casi siempre había estado en el seminario, nunca había tenido novia. Y a mí me dicen, ¿cómo fue que te saliste del seminario? Para mí fue muy simple y hasta cliché. Pero yo me salí porque yo quería tener una novia. Lo opuesto al dinero es tu historia. Si no la compartes, te la llevas a la tumba. Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos de Héroes sin Tierra? El día de hoy les traigo a un invitadazo, a un amigo mío con quien yo crecí, coincidimos en una institución religiosa llamada el Seminario Diocesano de Morelia cuando éramos unos niños, unos adolescentes, y a partir de ahí, pues ya tenemos bastante tiempecito que no nos vemos, 25 años, pero aquí el buen amigo Jaime Gil aceptó nuestra invitación para venir a platicarnos su experiencia migrante en San Luis, Missouri, donde actualmente vive, y también vamos a hablar un poquito de algunos temas religiosos, unas preguntas por aquí de que yo siempre he tenido curiosidad la postura de la religión católica, y Jaime continúa estando ampliamente participativo y envuelto en la religión católica, entonces nos va a platicar su postura a lo que yo considero algunas preguntas un poco controversiales o unas situaciones controversiales, pero seguramente estoy haciendo un poco más de exageración aquí. Pero bienvenido a mi buen amigo Jaime Gil, que después de aproximadamente 25 años lo vuelvo a ver. Carnalito, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido aquí a tu programa desde Cueneo, Michoacán y de San Luis, Missouri. Bienvenido, brother. Pepe, gracias. Ojalá fuera que tuvieran la oportunidad de estar en persona platicando para no solamente recordar tiempos antiguos, pero pues poder comernos una cena una cervecita o algo, ¿no? Pero bueno, al menos, gracias a Dios, podemos conectarnos de esta manera. Y pues primero que nada, un gusto de verte, aunque sea por video, y compartir unos minutos, ¿no? Un poco recordando algunos tiempos de la juventud, pero también discutiendo algunos temas que tú consideras que son importantes y que también yo considero que son importantes en el caminar de muchos de nosotros, especialmente los que vivimos aquí fuera de nuestro país. Sí, gracias, carnalito. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y bueno, pues platícanos cómo fue ser el buen Jaime Gil, cómo fue nacer en Cueneo, Michoacán, y cómo fue que te empezó a llamar la atención la vida religiosa, la vida espiritual, brother. Sí, sí, como mencionas, soy de un municipio de Michoacán, se llama Coeneo, entre Morelia y Quiroga y Pátzcuaro, por ahí esa zona lacustre en Michoacán, y nada, pues una niñez en un pueblo mediano en Michoacán, como sucede mucho, entre juegos en el barrio, ahí en la calle con los amigos, como 20 o 30 niños nos sentamos a jugar, siempre fui muy curioso y me llamó mucho la atención la parte de la escuela, hacer preguntas, ¿no? Un montón de preguntas como buen filósofo. Y también mucho la curiosidad por lo que va más allá de mí y de los seres humanos, ¿no? O sea, un poquito la cuestión de la religión y la trascendencia, ¿no? El pensar de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Esas preguntas filosóficas, pero también que tienen que ver con un tono espiritual. Y y pues con mucha intensidad física por el fútbol. Yo desde los 6 años, la cancha de fútbol está a una cuadra de mi casa. Entonces, cuando mi mamá me buscaba y no me encontraba, Ya sabía Jaime dónde estaba en estabas. estaba en la cancha. Y la escuela estaba del otro lado de la cancha de fútbol. O sea que yo era mi casa, la cancha y la escuela. Casi todo junto. Y ahí yo, si mi niñez la puedes resumir en esos tres aspectos y ir a misa o el catecismo, que era pues los sábados o los domingos, ¿no? Era lo que
lo que se trataba, y esa fue mi juventud en un pueblo. Soy hijo de campesino, mi papá era campesino, pero también mi papá, desde antes de que yo naciera, y era migrante de los Estados Unidos y era trabajador temporal, ¿no? Como muchos Ujú. que sucedió en los 70s, 80s, 90s, ¿no? Que venían, trabajaban y se regresaban. Y así fue. Mi papá estaba con nosotros 5 o 6 meses y luego se iba a Estados Unidos y estaba el resto del tiempo allá. Mi mamá entonces le tocó a ella ser la que estuvo Al consistente con nosotros. pendiente. De alguna manera fue papá y mamá por mucho tiempo, Sí, ¿no? Entonces, no soy la excepción en muchos casos, pero así me tocó, ¿no? En la juventud, y de alguna manera te digo que para mí fue bueno por mi personalidad, porque cuando mi papá no estaba, pues yo tenía más libertad. Entonces podía vivir más mi curiosidad, salir, jugar fútbol sí. y pues en la calle con los amigos, aprendiendo pues todo lo que aprende uno cuando es niño y con los amigos, ¿no? Desde juegos, desde aprender a brincar, a todo tipo de actividades que uno hace de niño. Así fue mi niñez, yo amaba el fútbol, entonces yo pensaba, dije, me voy a ser futbolista profesional algún Sí, día, claro. como el sueño de la mitad de los hombres, de los Sí, mexicanos, ¿no? que Eh, dices la mitad, pero a lo mejor como del 90% de los sí, no, mexicanos, su o sea, sueño de niños es ser futbolista, brother. sí, sí, y así fue conmigo, entonces, mucho el fútbol en mi cabeza. Y entonces, a los 14, casi 15 años, me voy al seminario, porque mi hermano, un hermano mayor que yo, había ido al preseminario también, como tú y yo fuimos al preseminario, me encantó y me quedé. Y parte de la razón por la que me quedé es que pues conocí un montón de gente como tú y muchos otros, Ujú. y vi el campo de fútbol, cabrón, y Y dije, te no, enamoraste, ¿cómo que no? de aquí soy. O sea, ¿sabes? En el pueblo, el campo de tierra y empedrado, ¿no? Ibas al seminario de Morelia y el campo con césped y muy planito ¿sabes? Me enamoró Sí, eso, me enamoró. es una alfombra. A mí me pasó exactamente lo mismo, como amante del fútbol, y sobre todo viniendo de los pueblos muy similar a Tarimoro, muy similar a tu pueblo Cueneo, pues la cancha principal es de pura tierrita y ahí deja uno la piel de las piernas, literalmente, cada que juegas. Y llegabas al seminario y veías esa cancha y te quedabas con la boca abierta. Sí, sí, sí. De hecho, tú sabes que iban a veces ahí jugadores del Cruz Azul, otros Sí. equipos a entrenar ahí antes del partido que tenían en Morelia, ¿no? O la Entonces, o la o la clásica, brother, también de que en el mundial del 86, ahí estuvo Pelé y estuvo la selección brasileña y no sé qué tanto se contaba como ya como parte de de la las leyenda. historias urbanas del Sí. seminario. Sí, 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 es cierto. Y nada, sabes, yo me fui al seminario por el preseminario, como te comento, porque me gustó, porque conocí gente de todos lugares, pero también cuando era niño me tocó ver algunos sacerdotes que me encantaba cómo predicaban y me encantaba cómo servían y me encantaba el estilo de vida de servicio dinámico, sirves a diferentes tipos de gente, me llama bastante la atención, ¿no? Y uno de los sacerdotes que quizás lo recuerdas porque también estuvo en Tarimoro y estuvo en Coneo, el padre Chicano, Jesús ¿Cómo Chicano. no? No, le eh, mandamos un saludote al Sí, padre si nos llegara Chicano por ahí a que escuchar, yo recuerdo a él y a algunos otros, pero a Chicano un poco más porque él promovió mucho el fútbol ahí en Cueneo. sí. Hizo un equipo de fútbol que se llama el Juvenil, y yo cuando era niño, ellos eran un poco más grandes que yo, pero cuando era niño me tocaba ver y me da mucho la atención. Entonces, esa dinámica pero sobre todo el deseo de trascendencia. Yo fui lector en misa de los niños desde los 6 años, entonces también me da mucho la atención ahí el servicio en la iglesia, y fue como me fui yendo me fui al seminario, estuve los 3 años de seminario menor, tú estuviste me parece que 2 años, 2 años. y tú sabes cómo es la convivencia, ¿no? Conoces un montón de gente, pues o sea, como muchos pensarán que te la pasas rezando, ¿no? Pero pues no es necesariamente el caso, obviamente sí, si hay misa, si hay rosario, oraciones, pero también hay mucha convivencia, el estudio que es importante, y bueno, los domingos tú y yo nos toca ir a jugar fútbol en la liga municipal ahí de Morelia, ¿no? Sí. Durante el torneo, ¿no? Entonces, así fue la vida del seminario. Yo cumplí 15 años estando en el seminario, estuve hasta los 17, casi 18 años. De ahí, el seminario tiene un curso que se llama el curso introductorio, donde vas y aprendes un poco sobre la misión, no sé, hay diferentes cursos, ¿no? Un curso purépecha, un curso sobre psicología, etcétera. Y fue en ese año, brother, al yo graduarme del terminar el seminario menor, o sea, la prepa, toda mi familia
nos tuvimos la cita en la frontera para irnos. Mi Por papá, desde, medio, mi papá desde 1990 hizo solicitud para hacernos residentes. 10 años después, en el 2000, ya estamos en fila y nos toca en la lista presentarnos en la frontera el mero día de la graduación del seminario. Entonces, cuando todos se graduaron, yo estaba en la tú frontera estabas con mi fuera. familia y tuvimos la suerte, la bendición, no sé cómo llamarle, brother, de que nos aceptaron, pasamos las pruebas. Mi familia se viene ese verano del 2000 a Estados Unidos. Yo me quedo en el curso introductorio y estoy casi el año completo en Erongarícuaro. Y de ahí, antes de completar el año, me vengo a Estados Unidos porque yo me tenía que venir, porque se vencía mi visa para la residencia. Tenías que estar en Estados Unidos antes de que cumplieras 18 años, ¿cierto? Tiene, antes de cumplir los 18 años, es cuando te pueden aprobar la residencia como si tu papá es el que hace la solicitud. Entonces, ya me dieron una visa de que mi green card me iba a estar esperando acá en Estados Unidos. Entonces, pero la visa te la dan solamente por un año. En Ujú. otras palabras, si yo no me vengo dentro de ese año, no me dejan entrar a Perdías tu Estados Unidos, oportunidad. aunque mi green card ya estaba esperándome acá en Estados Unidos. Y fue como me vine yo y algunos de mis otros hermanos. Mi hermano el mayor ya era más grande, entonces él no pudo, no pudo arreglar por mi papá, entonces él ya eventualmente después por su esposa pudo arreglar, pero nosotros, mis dos hermanos y mi hermana, perdón, mi hermano mayor, mi hermana y yo, pudimos venir de esa manera, que te digo, pues una bendición inmerecida, quizás una suerte de poder venir a Estados Unidos de esa manera. Y es como nos venimos, bro. Entonces yo me salgo el seminario, el curso introductorio para venirme a Estados Unidos. Mi hermano ya había tenido un año de medicina en la Michoacana, ahí en Morelia también, y se viene. Y mi hermana menor, que apenas Estaba en la en la prepa. secundaria, y nos venimos, brother. El 2001 me vengo yo llego acá en abril, 3 meses antes del 11 de septiembre Uy, toda la cuestión que sucedió con las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, fue un es cambio. fascinante. Disculpa que Vale, te interrumpa, solo que ahora que mencionas el 11 de septiembre, creo, el otro día estaba platicando aquí con un grupo de buenos amigos y sí, todos, absolutamente todos en este mundo que vivimos ese evento, recordamos exactamente claro, dónde estábamos ¿qué estamos haciendo? cuando recibimos la noticia Sí, del 11 de septiembre. sí, sí. De hecho, yo llego a Estados Unidos a trabajar, ¿no? O sea, yo no vine a otra onda sino a estar con mi familia, a trabajar, y yo quería juntar algunos centavos, como decimos en México, y regresarme. Yo quería regresar a estudiar a Morelia o en algún lugar. Yo tendría interés de estudiar leyes o alguna otra carrera, ¿no? Conectada con las humanidades y el servicio. En ese Y momento, tú ya cuando estabas acá en Estados Unidos, ¿tú ya sabías que tu vocación, no necesariamente era ser sacerdote, o todavía tenías tú esa sí. pequeña hormiguita ya en Estados Unidos? Sí, fíjate que interesante que preguntes. Yo me voy al seminario cuando estamos tú y yo. Sabes que no, cuando vas al seminario menor no es que, quizás poquísimos, algunos piensan, voy a ser sacerdote más, Sí debe haber más algunos, sí debe haber viviendo algunos, la pero juventud. Y fue cuando yo me salgo del seminario y me vengo a Estados Unidos, yo no había cerrado completamente la puerta, pero tampoco era que me estuviera haciendo tanto ruido, ¿no? Pero yo llego a Estados Unidos, yo pensaba trabajar, continuar un poco con el discernimiento, pero tenía inquietud de quizás regresar a estudiar leyes, o quizás si en ese tiempo haya tenido la inquietud de regresar al seminario, haya regresado, estaba no había activo eso. cerrado la puerta completamente. Y fue precisamente en ese ambiente donde yo llego a Estados Unidos, entro a trabajar con mi familia, que todos trabajamos en jardinería, ¿no? Landscaping es uno de los trabajos que Así, muchos de los paisanos hacemos, ¿no? Entonces, yo llego a trabajar en jardinería, sin hablar inglés, como muchos lo hacemos. ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue que tu familia ya tenía esa oportunidad de trabajar en jardinería? Porque generalmente, o sea, tú dices, sí, yo trabajaba en jardinería y se ve como que fue un empezar, pero para muchos, o sea, empezar en jardinería toma tiempo porque pues no conoces a nadie, no tienes Claro, contactos. claro. ¿Tu papá ya se dedicaba a eso, él Sí, estando aquí? sí, sí, fíjate que mi familia, mis papás radicaba en Idaho, en el estado de Idaho. Ujú, Y mi papá, antes de que te mencioné en una plática anterior que tuvimos, él cuando él era inmigrante de temporada, vivió en Stockton, en California. ujú, Y ahí es donde vivió muchos años, pero después algunos migrantes comenzaron a mudarse hacia el norte y van hacia Idaho. En el sur de Idaho hay mucha agricultura.
Entonces, muchos se iban como agricultores, a los files, como se le llama, ¿no? A mover Ajá, líneas, ¿no? A sí. las líneas de riego. Y mi papá eso hacía. Se dedicó bastante tiempo haciendo eso en los campos, hasta que eventualmente se empieza a establecer, unos tíos se empezaron a establecer, y ya en una zona que se llama Ketchum, Bellevue y Haley, un poquito al sur y el centro de Idaho. Y en esa zona hay bastante gente en mi pueblo. O sea, vas a esa zona de Es Idaho. cuenense la zona. No está ahí. Sí, o sea, estamos ahí, está en la mitad. Yo no vivo allá, pero la mitad, mi hermano mayor, mis hermanos viven en la zona de Boise, que es un poquito ya alejado, ahí donde están todos los de Coeneo, pero es esa zona de Idaho, ¿no? Entonces yo llego ahí y entonces ya se había establecido la comunidad, ya algunos amigos habían traído otros amigos y ese tipo de cosas. Mi papá tenía ya trabajado en jardinería algunos años, y entonces en la compañía en la que él trabajaba, en la compañía en la que trabajaba mi hermano, que es la misma, ahí es donde los que llegamos, los hijos menores que llegamos, ahí nos... Llegaban ahí suavecito. Sí, sí, fue fácil en ese sentido, ¿no? Llegamos suave en ese sentido. Lo difícil para mí fue simplemente que no hablaba inglés, pero los que trabajamos ahí hablábamos Sí, pues español. ahí, con puro paisano ahí seguramente Sí, te la llevabas y sí, sí, cuadrabas bien a gusto. ¿Cuándo, claro. cuándo fue el primer choque cultural que tuviste y dijiste, ay, hijo del agua, no hablo inglés y sí necesito aprender inglés? Sí. Sí, pues mira, yo llegué con esa inquietud desde que me vine a México. Yo digo, yo quiero, y estando allá, quiero aprender a hablar inglés. Tenía 18 años, entonces estaba toda Estaba bien la esponjoso. juventud y Sí, la apertura para hacerlo, ¿no? Entonces yo llegué, yo quiero aprender a hablar inglés. Pero pues, sabes que trabajando, te dedicas a trabajar y ya es un poco más difícil, porque no, yo tenía la opción de irme a la high school, pero dije, no, ya terminé la prepa, yo no regreso a la prepa otra vez, ¿no? ajá. Entonces me puse a trabajar, y recuerdo que uh, había una americana, una chica, una cowgirl, tenía una Ford muy bonita, es grande. F-150. Sí, 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 era una F-150 de una americana, y pues como que ahí había coqueteando los dos, ¿no? Ella me coqueteaba, yo lo coqueteaba un poco, ella no habla español, yo no hablo inglés. Entonces ahí el choque fue un poquito darme cuenta que el idioma es bien importante. O sea, hay otras formas de comunicarte, pero si puedes comunicarte y aprender el idioma con alguien, se te abre un mundo, ¿no? Y yo en México y estaba en el seminario, que el mundo estaba abierto, ¿no? Entonces llegas a un país donde pues ya hay y mismo fíjate que un poquito el choque es también, llegas con la familia y empiezan a decirte qué hacer y qué no hacer. Como que yo me sentí como que mismo te limitan un poco lo que puedes hacer, no puedes hacer, Sí, o no, no, esto no, esto sí, esto no, esto. Y eso lo noté un poco desde que llegué. Dije, pero pues, ¿por qué no? ¿No? No sé, ir a un ¿qué? restaurante diferente, a una tienda diferente, o comunicarte con alguien. Yo recuerdo, fui al banco y con otros compañeros de trabajo, y como que mm, llegas como inmigrante, a veces pues como que te da pena, o como que te sientes menos. No, no sé, o no es que quizás ni siquiera es que te sientas menos, pero por lo difícil del idioma, pues te limita. Y a veces pues buscas, pues, quién habla español para poder hablar con ellos, ¿no? Entonces, yo lo viví porque pues yo no hablaba inglés, sabes, el poquito inglés que te enseñan Sí, en la secundaria o en la prepa, ¿no? Pero pues eso, un poquito el choque fue a veces, para bien o para mal. Yo entiendo que en nuestras comunidades pues necesitamos como, como unirnos y tener conexiones entre la comunidad para subsistir, pero a veces pudiera limitarnos a veces cuando no buscamos formas de salir y de arriesgar un poco y de aprender eh, cómo se hacen ciertas cosas, y sí. tú sabes, ¿no? Eventualmente hasta cómo ahorrar dinero y cómo usar el dinero y cómo abrir una cuenta de banco. O sea, ese fue el shock para mí. Yo venía de México, donde yo nunca había tenido una cuenta de banco, yo nunca había tenido un carro, nunca había tenido nada. Sí, Y el choque cultural a veces fue el idioma, pero también las expectativas que a veces tenemos dentro de la familia, pero también lo fácil es que alguien te pueda soltar un carro. O sea, tienes súper trabajo, ya te fácil. puedes soltar un carro. Y yo quería comprar un carro, me dice mi papá, hijo, usa mi carro. Todavía no. Así no tienes que pagos de carro y seguro y todo eso. Y fue gracias a ese consejo de mi papá y no comprar un carro, que eventualmente, cuando viene la opción de regresar al seminario aquí en Estados Unidos, tomo esa opción porque yo no tenía compromisos.
Fíjate que acabas de mencionar algo bien importante, que es una de las principales razones por las que yo inicié este proyecto. Sí, Dijiste, a veces nos sentimos como inmigrantes, a veces nos sentimos menos, y quizás es por el miedo de no hablar inglés, quizás es por todas las, a lo mejor las maletas que traemos sí, arrastrando, ¿no? Y la realidad es que creo que si nosotros nos pudiéramos abrir los ojos y vernos desde lejos y darnos cuenta de la valentía que toma mm, convertirte en migrante y venir a un país a lo desconocido, sin dinero, sin contactos, sin nada, y cómo el inmigrante se avienta a lo desconocido, pero con los ojos cerrados a rifársela. Yo creo que si nos diéramos cuenta y si el americano apreciara también un poquito más ese tipo de conducta, nos daríamos cuenta que en realidad estamos en una posición de ventaja sí, más que de desventaja. sí, Y esa es una de las razones por la que también inicié este proyecto, intentando abrirnos los ojos a nosotros mismos como migrantes y decirnos, no, brother, tú traes oro cargando y no te has sí, dado cuenta. Siéntete claro, orgulloso del oro que estás cargando. claro. Y fíjate, eso es valiosísimo porque ese comentario que acabo de hacer de que a veces nos da pena y todo eso, fíjate que a veces ya hicimos lo más difícil, ¿sabes? A veces Absolutamente. el tomar esa decisión, eso es súper difícil, pero a veces ya estando, lo que aparentemente es fácil, a veces como que nos cuesta. Y son esas trabas donde a veces es cierto que darnos cuenta y decir, soy chingón, la Sí, a verdad. huevo. O Yo le sea, preguntaba, yo le platicaba a un amigo, a un amigo americano, muy buen amigo mío, le estábamos hablando del tema de migración y yo le decía, tú te atreverías a, olvídate de México, vamos a hablar de un país primermundista, eh, que la respuesta cuando le dices tú te atreverías a ir a México, la respuesta inmediata es, bueno, es que es muy inseguro, pero vamos a decir, le preguntaba, ¿tú te atreverías a irte a Alemania sin hablar el idioma, sin conocer a nadie y sin traer un solo centavo a buscar una mejor vida por tu familia? Y él me decía, no, no, yo no haría eso. Decía, bueno, pues mis paisanos sí, mexicanos y centroamericanos sí lo están haciendo. sí, sí. Y de hecho, Pepe, una de las cosas que a veces no la platicamos no tanto nosotros, pero la fluidez, la vida, la riqueza cultural, económica, de población que tiene este país es gracias y sigue siendo un país que se mueve gracias a los migrantes. O sea, eso Y bueno, lo sabemos todos, lo la sabemos historia del todos. país se basa en la migración, Sí, ¿no? del país, históricamente la migración, pero en los últimos 10, 15, 20 años, sin la migración, sobre todo especialmente de los mexicanos y latinoamericanos, este país ya estuviera sufriendo un montón más de los Eh, sufrimientos que tiene. Entonces, yo creo que este sueño americano que todos tenemos o que queremos tener, eh, es darnos cuenta de que yo soy el sueño americano, tú eres el sueño americano, ¿no? Que, Absolutamente, me que- gusta que- mucho lo que acabas de decir, brother. eh, Me gusta muchísimo lo que acabas de decir. Esa es la realidad. Nosotros llevamos el sueño americano dentro y no importa la realidad de dónde vengas, si eres mexicano, si eres centroamericano, si eres americano de Estados Unidos, el sueño americano está en el corazón. Tienes razón. Sí. Y por eso yo diría, o sea, no tengamos miedo. O sea, Sí, te digo, lo difícil ya lo hemos hecho y lo seguimos haciendo todo el tiempo y desde nuestra propia trinchera, sabes que somos también, los migrantes somos muy diversos, o sea, venimos de diferentes países, de diferentes pueblos, de diferentes regiones, no sé, de diferentes deseos, sí. inquietudes, y esa es una riqueza, brother. O sea, yo trabajo mucho con niños, con jóvenes, y es una cosa tan chingona ver a los jóvenes que, a pesar de sus retos y todo eso, se dan cuenta, y eso es una riqueza, se dan cuenta del trabajo que están haciendo sus padres, que han hecho sus padres Eh, aquí en este país, y cuando lo atesoran, se dan cuenta, lo utilizan casi como alas, ¿no? Para volar. Y qué 100%. chingón, porque ese es mantener esa línea de decir, fíjate, yo tengo una historia poderosa, ¿sabes? O sea, Me respalda una historia poderosa. sí, sí, las narrativas son las que crean comunidades, culturas, historias, leyendas, y la narrativa es, ¿qué narrativa me estoy creando yo? ¿Cuál creo yo? ¿Cuál es verdad sobre mi historia, no? Y si yo, por eso es lo que tú haces, y es una chingonería lo que haces aquí, porque tú estás dando espacio a las narrativas para irnos conectando con nuestros ancestros, de dónde venimos,
y agarrar eso como riqueza para catapultarnos y aventarnos hacia adelante. Ya lo estamos haciendo, pero necesitamos rescatar todas estas historias, estas vivencias, porque es una catarsis, ¿no? O sea, te das Sí, cuenta pues que al reconocer tu riqueza es, güey, pero pues, ¿qué me estoy quejando o por qué no lo estoy haciendo? No, sí puedo. Mi abuelo hizo todo este trabajo, mis bisabuelo, mi papá, mis tíos, o sea, qué riqueza tenemos para hacer ese tipo de cosas aquí. se me enchinó la piel completamente con lo que estabas diciendo, porque me conecté y mi proyecto, o mejor dicho, este homenaje a los migrantes que yo estoy intentando hacer, se conecta exactamente a la catarsis que tú estás mencionando. Amiguito, llegas aquí a Estados Unidos y entonces te vuelve a latir la onda de regresar a una institución Sí. religiosa para prepararte, para sacerdote. Sí, sí, fíjate, pues continúa esa inquietud, yo creo que Pepe, desde esa inquietud de como la llamamos en la tradición religiosa, católica, El llamado. la vocación o el llamado. Eh, y- para mí, el llamado siempre lo he sentido. No era específico exactamente cómo, pero el llamado al servicio, el llamado a formarme para poder servir de la mejor manera, el llamado a desarrollar comunidades que valoren la parte espiritual nuestra, la formación humana, siempre me ha llamado mucho la atención y también el seminario menor y el proceso del seminario ayudó bastante para tener ese sentido, ¿no? Y se puede hacer desde diferentes trincheras, no necesitas ser sacerdote o religiosa o muy metido en la iglesia para vivir, o sea, para tener una vida espiritual sana que nos ayude a crear comunidades pues sanas también, ¿no? Entonces siempre ha sido mi inquietud. Y yo tenía 18 años y bueno, surge entonces en la diócesis de Boise, en Idaho, donde yo fui parte, se dan cuenta que yo había sido seminarista en México y por ahí me llaman y eventualmente me voy a Boise a discernir un año y aprender inglés antes de irme al seminario. Entonces estoy un año en Boise y terminando ese año me voy a Mount Angel, que es un seminario pequeño dirigido por los monjes benedictinos y la arquidiócesis de Portland, en Oregon. Ahí estuve 3 años, ahí terminé la Ujú. universidad como seminarista y pues sus años de estudio, años de también pues la vivencia como migrante, ¿no? Pues, estaba también recién llegado, yo tenía un año de llegado cuando me voy al seminario y poquito más de un año, y aprendiendo inglés. O sea, estoy estudiando filosofía y lógica y En gramática, inglés. y la literatura en inglés, una locura. Entonces, aprendiendo inglés y a la vez, o sea, iba como en la cola, cuando hace la víbora de la mar, yo era el de la mera cola cuando me Sí. ven ahí aventando por todos lados, porque pues, fue un tiempo difícil, pero un tiempo de prueba y pues también de juventud que quiere hacer muchas cosas en la vida. Sí. Eh, me comentaste en algún momento de que ya estando aquí como migrante en Estados Unidos y en el seminario, también te dan la oportunidad de irte a estudiar a Roma. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es vivir Sí. como seminarista en Roma? ¿Viven en el Vaticano? ¿Pueden saludar al Papa? ¿Desayunan con él? ¿Cómo? Sí, Es lo que siempre todos nos imaginamos, ¿no? Cuando dice sí, un padre: sí, "Me sí, voy a ir sí. a Roma", dices: "Ay, no manches, seguramente se va a estar echando unos huevos con chilaquiles con el papa". Unos chilaquiles con el Papa, ¿no? Eh, sí, bueno, surge la oportunidad cuando termino la filosofía de irme a estudiar, tenía la opción de irme a Lovaina en Bélgica o a Roma, ¿no? Lugares donde tradicionalmente hay escuelas de teología. Y bueno, me decidí por Roma, fue en el 2006, no, 2005, estuve del 2005 a 2007 en Roma, me voy a estudiar teología. eh, 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 Hay un colegio americano, ¿no? Donde los seminaristas de Estados Unidos van a estudiar y el colegio americano está junto al Vaticano. Está una loma que se llama el Gianicolo y en Ajá. esa loma está el colegio americano. Pues yo vivía en el colegio americano y caminaba a la escuela en el centro de Roma, a la Universidad Gregoriana. La Gregoriana es una universidad famosa, conocida, donde algunos papas han ido a estudiar y teólogos importantes, y es una universidad jesuita. Entonces ahí inicia como Ajá. un poquito mi formación con los jesuitas también. Anteriormente había sido diocesano, había sido con los benedictinos,
y ahora vivo en el colegio americano, pero voy a la escuela, a la Universidad Gregoriana. Fíjate. Entonces, mucho la vida era entre el colegio americano, la Gregoriana y el Vaticano, que estaba ahí a un lado de nosotros, ¿no? Ajá. Desde la parte alta del colegio americano se Se puede podía ver ver la Basílica de San la Pedro, ¿no? plaza. Sí, sí, la plaza y la basílica y todo eso, ¿no? Entonces, imagínate, yo un chavo michoacano de pueblo, Qué padre. a los 21 años, en Roma, muchas veces me preguntan, oye, pero háblame cómo fue, y piensan así a lo mejor la vida espiritual o metido en el Vaticano, etcétera, pero yo lo que platico, y lo platico sin vergüenza, es que un amigo mío, tenía un motorino, una Ajá, motoneta, las que ajá. manejan mucho en Roma, y sabes, yo aprendí a manejar eso y me la pasaba manejando en Roma con la motoneta, sin permiso de mi obispo y sin permiso sin ningún permiso de la motoneta, pero fue una Pues con experiencia el bonita. permiso de Dios, brother, Con el permiso de Dios, que sí, ojalá, con el más importante. que te lo dio porque Pero no te pasó nada. sí, exactamente, gracias, no me pasó nada. Bueno, eso es algo, que lo cuento porque en realidad lo disfruté, pero, pues sabes, o sea, eh, el valor de ir a estudiar a Roma, aparte de los estudios y estudiar en una universidad histórica, es que, pues la cultura, te expones a la cultura Sí, romana, la ciudad de Roma, que tiene muchos como niveles. O sea, está la Roma católica, está la Roma antigua, está la Roma medieval, está la Roma moderna, y todo eso convive en una ciudad, convulsiva, que se mueve en diferentes direcciones, y ahí es donde vas con tu cuellito caminando sí. a la escuela y al Vaticano. Y si a eso le añades todavía la diversidad también, pues en tu caso, como es la religión, pues la multiculturalidad que hay de que llega gente de latinos, hispanos, americanos, africanos, Sí, también a convivir dentro de ese mismo círculo, me claro. imagino que debe de ser muy enriquecedor. Absolutamente, sí. Y de hecho, pero tienes que abrir, o sea, tienes que ser consciente y abrirte a esa riqueza que te ofrece una ciudad como Roma, ¿no? Y existe, ¿no? Por eso yo a mí me gustaba salir con la moto y a Sí. conocer, ¿no? No solamente templos y la cuestión católica, sino lo que es Roma como una ciudad rica, diversa y compleja. Entonces, todos los que van, por ejemplo, todos los sacerdotes o seminaristas que van a Roma a estudiar, todos van con una misión distinta, no es como que todos van al mismo lugar a estudiar. ¿Es eso correcto? O sea, Y alguien, vamos a decir, notamos al amigo que tenemos en común, al padre Chicano, en algún momento él también se fue a Roma y entonces me imagino que para él, a lo mejor él fue a una universidad distinta, fue a algún catecismo distinto, vivió en un lugar distinto donde viviste tú. Cada quien va con una onda muy distinta. sí, sí, Roma tiene muchas, casas, o sea, por ejemplo, en Roma está el Colegio Mexicano. Y el Ujú. Colegio Mexicano, pues es una casa enorme pues como si fuera un seminario, pero a veces dan algunos cursos en esos seminarios, pero las clases van a diferentes universidades en Roma, grandes, famosas como la Universidad Gregoriana, como la que te menciono, la de los Legionarios de Cristo, las históricas, de los benedictinos tienen una universidad y así hay diversidad de lugares donde hay algunas que son un poquito más enfocadas a la liturgia, por ejemplo, entonces ahí sí Ujú. tú vas a estudiar ya liturgia, después de haber terminado tus estudios teológicos, vas y estudias liturgia, ¿no? Sí, Entonces, es casi a lo mejor como si eres doctor y vas a lo que vayas a la Ciudad de México o a cualquier lugar, pues tú vas al hospital sí, para sí, hacerte cardiólogo, otros para sí, hacerte neurocirujano, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Ya como que, sí, aunque todos van a Roma, todos van con una misión claro. distinta. Y ahora, todas estas son universidades católicas que se va a estudiar algo de religión, ¿no? Porque la teología tiene diversas ramas. Obviamente, hay todas las universidades que te digo son unidades católicas. Aparte de eso, obviamente, Roma tiene las universidades para todo tipo de ciencias y todo ese tipo de cosas, Sí, ¿no? sí, sí. Como ciudad moderna y diversa. Pero a mí me tocó ir a la Gregoriana y pues a estudiar en italiano, bro. O sea, yo todas las clases las tomé en italiano. Y a veces, nada, pero hablas español, italiano es fácil. Pues sí, ¿no? Ah, Porque si piensas que es como español, te va a ir mal. Si lo tomas sí. como un idioma nuevo y que hay que machetearle y aprenderlo,
pues sí, sí se facilita un poco más que sepas el español, porque pues, son lenguas romances, ¿no? Que son hermanas, son lenguas hermanas. Entonces me toca ahora ir a estudiar teología en italiano y había antes estudiado filosofía en inglés. Filosofía en inglés. Pues por eso yo digo que la información es un poco una pedacera de todo, claro, Sí, sí. porque en español, en inglés, en italiano y un poquito de todo, ¿no? Y Sí. luego lo padre de eso, de lo que estás mencionando, es que estoy seguro que también llegaste a muchas conclusiones que tú pensaste, por ejemplo, en inglés, dijiste: "Ah, no manches, esto es lo que me quieren decir", y tú concluiste en eso, cuando en realidad no tenía ni siquiera nada que ver con lo que concluiste. Absolutamente. Y lo mismo en italiano, ¿no? Y fíjate que interesante que menciones eso porque cuando nos mudamos a un lugar diferente y empezamos a vivir una cultura diferente y un idioma diferente, nos forza en la mente y en el corazón a expandirnos y a lidiar un poquito más con 100%. como llaman aquí, like gray areas, ¿no? Con las Sí, áreas grises de la sí. vida, porque no es tanto ni esto ni es aquello. O a veces te vas con la finta y piensas que es por acá, pero en realidad por acá y a veces tienes que aprender a darle vuelta y a reírte a veces de ti mismo o reírte de un error que cometiste o de que no entendiste algo bien y, y a tratar de, pues de alguna manera de recrear algunos elementos tuyos para poder como ampliarte y poder conectarte con todo lo demás. No, 100% de acuerdo. El crecimiento, el desarrollo personal que hay de alguien que se expone a un país y a una cultura diferente está maximizado. Sí, 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 Entonces, estás en Roma y tuviste allí nomás ya para cerrar el tema de Roma, sí. y ¿tuviste algún encuentro? Por ejemplo, ¿pudiste ver al Papa de cerca? ¿Cuál que fue lo más cerca que pudiste tener esa experiencia? Sí, sí, fíjate que, a ver, muchos de el colegio americano tenía ahí cierta influencia, ¿no? Porque son los gringos. Sí, Y a veces era más fácil de ir a una misa al Vaticano o ir no sé, o conocer al Papa. Y muchos de mis compañeros conocieron al Papa directamente, que en ese tiempo era el Papa Benedicto XVI. No me tocó saludarlo, conocerlo así directamente, pero me tocó coincidir en varias de las celebraciones que él hizo. Una de ellas casi recién que yo llegué, eh, su residencia en el verano la tenía en Castel Gandolfo, no sé si ajá. escuchaste alguna vez, es en una montaña hacia arriba de Roma y hay como un volcán y agua, así, pues, agua en medio y Castel Gandolfo está en esa zona. Fuimos a verlo y me tocó verlo ahí de la ventana aquí arriba y yo acá abajo con todos los demás, ¿no? Entonces me tocó ver, es la primera vez que me tocó. Después la misa de Navidad de ese mismo año cuando yo llegué, en la misa de Navidad me tocó ahí cerca del altar, donde el Papa y muchos obispos celebran ahí la misa. Y por ahí me tocó una audiencia el miércoles también ahí de cerca verlo, ¿no? Pero Qué pues, padre. como vivía cerca del Vaticano, pude haberlo hecho más, pero en realidad no Sí, era pues yo te tan metías en tu vida, fanático, tenía que conocer el Papa y dije, bueno, cuando me toque, ¿no? sí, claro. Pero algo especial que me tocó servir como lector en una misa de ordenación de diáconos ahí en San Pedro, y me tocó ser lector, ¿no? Para mí ser lector ha sido una constante en mi vida, desde que era niño hasta ahora, es como una conexión especial que he tenido con mi proceso de Entonces, fe y espiritualidad. Y tú me en la tocó ser Basílica de lector San Pedro, en en la San Basílica de Pedro. San Pedro, tú estuviste al frente de todos, Sí, leyendo sí, una sí. liturgia. Sí, la segunda lectura. Qué padre, Sí, locochón. sí, sí, Eh, es uno de los recuerdos bonitos que tengo de mi tiempo ahí. Y fíjate que en ese tiempo, pues sabes que es fácil pensar, decir, pues ya estoy en la crema la innata cúspide. de la iglesia, ¿no? De la cúspide. Y en ese momento, Pepe, yo me doy cuenta que estoy chavo, casi siempre había estado en el seminario, nunca había tenido novia. Y a mí me dicen, ¿cómo fue que te saliste del seminario? Para mí fue muy simple y hasta cliché, pero yo me salí porque yo quería tener una novia, o sea, simple, sí, muy ¿Te diste simple. cuenta de eso? ¿Te diste cuenta de eso en Roma o ya habías regresado a los Estados Unidos? En Roma, yo estaba en Roma, yo estaba por solicitar el diaconado, era el año donde yo solicitaba el diaconado y que es el diaconado, es ese tiempo de servicio que haces antes de que te ordenen Ujú. sacerdote. Entonces, yo cuando me doy cuenta, pues, no que me doy cuenta, sino cuando ya me lo pongo enfrente de mí y Toca. se plantea eso, digo, no, pues esa es ya una decisión ya más seria. Y es a partir de eso que yo me siento conmigo mismo y digo, a ver, ¿qué quieres, cabrón? Y yo me di cuenta así muy claro, digo, yo quiero tener una novia. Antes de ser cura, si es que voy a ser cura, yo quiero tener una novia. Eso fue muy claro para mí. Entonces, yo no disierno completamente que ya no quiero ser, que ya no tengo la intención de ser cura,
pero discierno que en este momento lo que yo necesito es salir del seminario, así completamente, y discernir fuera del seminario si esa era mi vocación, pero puedo discernirla fuera teniendo una novia y siendo, yo Sí, quería ser Jaime sin el título de sí. seminarista, Jaime nada más. Y yo Y creo que eso, lo que mencionas, Jaimito, yo creo que tiene mucho valor, porque creo que hasta, bueno, qué sé yo y quién soy yo, pero hasta casi debería de ser una materia del seminario, como ir a tener novia para que tengas una relación y aprendas de eso y que te ayude también a discernir, ¿no? absolutamente, yo creo que sería lo más sano y sobre todo con alguien como yo que empezó muy chavo, ¿no? O sea que, pues yo no sé si materia o cómo, pero al menos sí dar que sea muy, muy orgánica, ¿no? Muy Es orgánico, sí, muy sí, sí, orgánico. Porque ahorita la Iglesia Católica, para ser sacerdote, tiene que ser célibe. O sea que sí, tienes que estar llamado al celibato. O sea, yo me sentí, si te lo puedo decir ahorita, yo me sentí llamado al sacerdocio ministerial, o sea, a ser cura. Me sentí llamado. Y de hecho ese llamado lo he tenido siempre. Pero yo tuve que discernir que no aceptaba ese, que no iba yo a poder vivir ese estilo de vida porque yo no me sentí llamado al celibato. Y ujú, en el occidente, o sea, en la iglesia latina, en la iglesia romana, en toda la historia, bueno, no en toda la historia, pero de la Edad Media por sí, ahí hacia adelante, hasta ese momento, la iglesia tiene como disciplina el celibato para poder ser sacerdote. Entonces es una disciplina que la iglesia la mantiene aún, creo que por diferentes razones, pero que ojalá en algún momento no muy lejano se pueda dar la opción para que el que no esté llamado al celibato, pero que sí esté llamado al sacerdocio, pueda ejercerlo. Y creo que hay muchísima gente que le entraría y sí. creo que sería una cosa muy sana. Esa es una de las preguntas que decía inicialmente que así que a lo mejor pueden ser un poco controversiales que te quiero Sí. hacer. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo fue eso entonces de tu novia? ¿Te saliste y empezaste a buscar una Sí, chiquilla? ¿Cómo fue y esa fíjate, a ver, cómo fue esa te lo cuento búsqueda? rápido porque sé que el tiempo es limitado, pero yo te comento porque los dos buscan el fútbol. El Vaticano organizó un campeonato de fútbol en el Vaticano que le llamaron el Clericus Cup. Todavía si lo buscas por ahí lo encuentras y hizo mucho ruido en Roma porque pensaban que el Vaticano iba a querer hacer una selección nacional para jugar en los mundiales y eso, ¿no? Entonces, Ah, claro, porque son su propio país. hizo mucho ruido, pero lo que hizo es crear un ambiente para que las diferentes universidades y colegios católicos en Roma, que son muchos, pudieran como tener una actividad ahí. Entonces se inició el Clericus Cup, yo fui el capitán del colegio americano y me tocó ir ahí a registrarlo y a entrevistas de televisión y todo eso, que fue un programa dominical en Roma, en italiano, entonces ahí estaba un poco perdido, pero más o menos la entendía. Entonces, en el último partido me lesiono, me cae un brother encima y me lesiona la clavícula Ajá, y me operan en Roma, y pues, sabes que es muy vulnerable estar fuera de tu país, sin tu gente y sí, hacer porque con una anestesia y todo, me cirugía operaron, estuve en sí, cama como por un mes. Entonces, fíjate que me tocó como San Ignacio de Loyola, que San Ignacio de Loyola, los santos muy conocidos en la Iglesia Católica, que a él se accidentó, tuvo un accidente, un cañonazo, le dio estaba en una guerra, en una batalla, y un cañón lo tumbó, y fue en ese tiempo de estando en cama donde discierne que Dios lo llama a algo diferente. Pues a mí no me quiero comparar con eso de Loyola, pero yo estando en cama, compárate, amigo. y yo estando en cama dije, como que tuve tiempo solo para pensar y para darle, para discernir. Entonces en ese momento digo, no, ya estuvo. Decidí yo entonces en ese momento, entre el tiempo que estuve en cama recuperándome, decido yo salir del seminario, regresar a Estados Unidos en el verano, porque es en el verano Ujú, regresamos a Estados Unidos de Roma, y me voy a hacer 30 días los ejercicios ignacianos en Torreón, Coahuila, en México, que fue básicamente pues, 30 días de retiro, para escuchar, discernir, pero en ese momento yo ya había hecho la decisión de dejar el seminario. Ese discernimiento era como pues para sentirme un poco más en paz y plantearme un poquito qué más en la vida, ¿no? Y lo que siguió es que me voy a seguir trabajando en parroquia, en una parroquia ya como laico, y ahí a los pocos meses encontré una noviecita y tuve una novia, esa novia por un par de años, ¿no? Entonces, y ahí te ya diste después. cuenta de que lo tuyo no era el Lo mío, seminario. sí, fíjate, o sea, sí, es cierto, o sea, fíjate que algo que me di cuenta yo es,
pues que yo tenía que madurar mucho en la parte efectiva, brother. O sea, Sí, yo era muy, creo que lo puedo ver viéndolo así de regreso, era muy inmaduro todavía en la parte de humana, de relaciones. Y yo creo que el noviazgo con 2 o 3 novias que tuve me ayudó bastante con eso. Y darme cuenta, sobre todo en los momentos que me ayudaron bastante, es decir, yo creo que a mí me gustaría tener una pareja, una persona donde nos ayudemos mutuamente y que podamos crear comunidad y cercanía, intimidad, ujú. no solamente la intimidad sexual, sino la intimidad emocional y espiritual que para mí fue Y importante. de propiedad, ¿no? Sí, y eso lo discerní entonces en el seminario, que me dio la fuerza para decidir salirme, pero también después del seminario, ya cuando ya tengo novia, ya sé que es andar de manita sudada y ya sé que es andar en la calle, ¿no? Entonces, eso me sirvió y eso fue el caminar, ¿no? Entonces yo estuve varios años trabajando siempre en el ambiente de la iglesia, parroquia y diócesis, discerniendo, no era, ya en ese momento era un poquito más con quién y cómo me voy a casar, aunque no te miento que por ahí en el momentito hubo ahí como la espinita que a veces afloraba un poquito de, ¿y qué tal si me regreso al seminario, Sí, no? Porque siempre estuvo ahí la vocación del servicio ministerial, o sea, y que es lo que sigo haciendo hasta hoy. El servicio, el ministerial me refiero al servicio y a la vocación en la iglesia, aunque no como sacerdote. ¿qué rol juegas en la iglesia donde Sí. actualmente trabajas? Ahorita soy el director de la formación en la fe en una parroquia también jesuita en el corazón de Saint Louis, en Missouri, que acá donde tienes tu casa. Es una parroquia católica, obviamente dirigida por los religiosos jesuitas. Y me toca entonces trabajar con toda la gente. Soy el encargado de la formación en la fe. Es como una mezcla en México, la catequista encargada de toda la catequesis y el padre vicario. El vicario que se encarga de grupos, Es formación y desarrollo y todo eso. Ujú. Ese es mi trabajo, que es un trabajo que es muy común acá en Estados Unidos, en muchas parroquias que no existe o sucede poco Sí, en México, y que mi trabajo es un trabajo profesional y que me pagan por hacerlo, ¿no? Es sí, también algo importante, sí. qué padre. Co Alguien que, por ejemplo, que nos esté viendo, que a lo mejor esté migrando, o que esté iniciando en los Estados Unidos, o que a lo Sí, mejor tenga alguna necesidad, ¿cómo puede la religión católica, o las iglesias católicas, o en general la religión ayudar, pues, a toda la paisanada que anda allá acá en Estados Unidos rifándosela, brother? ¿Has sí, visto sí, tú? ¿Existen programas? sí. ¿Hay grupos? ¿Cómo funciona esa parte visto desde el punto de vista de la iglesia? Sí, a ver, el mandato al servicio a los más pobres y a los más necesitados es un mandato fundamental cristiano. O sea, que no Ujú. solamente los católicos, sino cualquier cristiano, cualquier iglesia cristiana o que tenga a Jesús Como como cabeza. la figura principal, la cabeza, tiene un mandato fundamental que es al servicio a quien más lo necesita, ¿no? Entonces, eso es fundamental. ¿Qué tipo de servicio? Pues depende de la parroquia, de la comunidad, la diócesis, el obispo o la meta que tengan las pastorales. Pero yo creo que hablando de los migrantes, el servicio al migrante es algo fundamental de muchas iglesias cristianas, incluyendo la Iglesia Católica, a través de organismos, por ejemplo, de Caridades Católicas. Caridades Católicas es un organismo a nivel nacional muy fuerte, con recursos aquí en Estados Unidos, que ofrece una diversidad de servicios, desde consejería, psicología, no sé, a veces ayuda para conseguir trabajo, cursos de inglés, ese tipo de cosas ofrece Caridades Católicas desde muchos años y lo sigue haciendo. Existe otro organismo que se llama Catholic Relief Services, que es un poquito más interno, pero también externo, cómo ayuda a la iglesia a refugiados, por ejemplo, que muchos Ujú. refugiados, y que muchos de nuestros paisanos son refugiados Sí, que vienen de México o de o de Sudamérica, Centroamérica. Estados Ujú. Unidos, como refugiados, no como, Como sabes que una palabra que a mí me ofende bastante y que utilizan los americanos a referirse a las personas indocumentadas, le llaman illegals, ilegal, claro, ilegal. claro. Que a ver, nosotros sí la utilizamos muchas veces en nuestro folclore, ¿no? En la música, el folclore, pero cuando a alguien se le llama ilegal y se le quita, eh, eh, em, muchas veces se quita a la persona, se despersonifica a la persona y se le quita su dignidad humana. Ujú.
Y eso a mí, o sea, debería defendernos y darnos coraje a todos. Sí, Y a todos los cristianos y católicos. O sea, hay un católico cristiano que no le da, que no se enfurece porque a la persona se le quita su dignidad, pues yo con pena y todo, pero puedo decir que ese no es cristiano, no es sí, católico, sí. ¿sabes? eh, 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 Me eh, fascina lo que acabas de decir, porque sabes que incluso yo, no de una manera como negativa, sino como parte de mi léxico, yo sí nos llamaba a nosotros mismos ilegales, cuando en realidad, y le agradezco mucho a mi prima Liz que me corrigió, le mando un saludo porque me corrigió y me dijo, no, no somos ilegales, somos indocumentados. Y inmediatamente me cayó el 20 de que sí tienes razón, o sea, qué fuerte es la palabra ilegal y y qué justa es la palabra indocumentado. Lo único que nos falta es un papel. Sí, ¿sabes? Y porque cuenta mucho, este es un país de leyes, que se rige mucho por leyes, ¿sabes? Y es importante tenerlo en cuenta. Y segundo, porque a veces este país, como todos estamos susceptibles a esto, pero este país tiene un historial de abuso al ser humano y de abuso Sí, por la historia de la esclavitud que existe en este país y porque es muy fácil a veces despersonificar a alguien o quitarle su dignidad. Y eso es lo sí, que a veces este lenguaje mm, produce, ¿no? Y la retórica, la narrativa que se va utilizando. Entonces, para mí es algo bien importante que tengamos bueno, tener eso en cuenta y cuando tengamos la oportunidad, recordarnos y recordar a otros que somos muchos que viven en este país, no por voluntad propia, son indocumentados, pero sí. nunca ilegales. Sí, Eh, sí. Me entonces, gusta mucho esto que acabas de menos decir y ojalá que nos llegue a muchos que como yo a lo mejor hemos utilizado el término de manera incorrecta, porque sí empieza cambiándonos cómo nos vemos y cómo nos llamamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué etiqueta nos ponemos a sí, nosotros y mismos? mucha gente podría decirte la narrativa, bueno, pero es que están rompiendo la ley, y si rompes la ley, eso es la ilegalidad. A eso abre un marco importante porque nos ayuda a discernir, bueno, ¿quién decide la ley? ¿Por qué decide que eso se convierte en ley? ¿Cómo se discierne a que esto sea una ley? Y eso nos interpela a todos, ¿eh? O Sí, sea, 100%. Y yo creo que de la manera como tú lo describiste, como abre el marco, la manera como yo lo he visto es, ok, si vamos a tener esta conversación, vamos a ponerle un periodo de tiempo. Vamos a tener esta conversación de ilegalidad y solamente por los siguientes 10 años, por los últimos 10 años, sí, tienes razón. Pero si abrimos el marco y lo tenemos en los últimos 100, 200 años, bueno, eso cambia completamente la manera como es sí. la respuesta, ya sabes. Sí, sí, y es que pues lamentablemente vivimos en un país donde a veces la política, el poder, el dinero es el que va manejando y construye leyes, y a veces Sí, leyes injustas, y una ley injusta no debería ser una ley, ¿no? sí. Porque infringe a la dignidad humana, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que por ahí es uno de los elementos importantes que la iglesia o los cristianos promueven, es la dignidad humana de cada uno de nosotros. Y entonces el servicio que presta como una organización como Caridades Católicas y como esas otras, hay bastantes. En la parroquia donde yo trabajo, por ejemplo, tenemos ahorita un servicio que se llama Winter Inn, que cuando baja la temperatura de 32 grados, me parece que 32, abrimos el basement de la parroquia para que la gente sin hogar y mucha gente que no tiene dónde pasar la noche, pasen la noche en la parroquia. ¡Ay, qué padre! Por ejemplo, es un Sí. servicio que no solamente esta parroquia, otros lugares abren. Tenemos un servicio que es el único en el estado de Missouri, en la parroquia nuestra donde trabajo yo, que ofrecemos el servicio para que las personas que habían sido encarceladas o que por una razón u otra perdieron su acta de nacimiento o una identificación, puedan renovar nuevamente y tener un acta de nacimiento y una identificación para eventualmente poder buscar un trabajo o hacer algo. Ujú. Y es un servicio que se presta, que es parte de la misión de la parroquia. En conexión con el consulado, con los diferentes consulados. En este caso es para los que no tienen esos documentos, pero que son nacidos en este país. Te cacho.
Ok. Sí, sí, es un servicio para los nacidos en este país, pero ciertamente hay otras parroquias y otros donde yo he trabajado que también se prestan estos servicios. De hecho, la última parroquia que trabajé en Idaho, prestábamos ese servicio, ayudar a las personas que están buscando renovar ciertos documentos como mexicanos para que pudieran tener alguna identificación y poder buscar un trabajo o que les presten algún servicio, pero eso lo ha hecho la iglesia todo el tiempo. En realidad, la Iglesia Católica tiene mucho que criticarse, la Iglesia Católica, pero también ha sido una iglesia que siempre ha tenido muy clara cuál es la vocación en cuanto tiene que ver con la dignidad del ser humano y los más necesitados. Por ejemplo, para que yo pueda recibir ese tipo de servicios que ofrece tu iglesia o de manera general las organizaciones religiosas que mencionaste, ¿tengo que ser católico y tengo que ir a misa los domingos o No, alguien que a lo mejor es un poco no. medio paganón como yo puede Sí. recibir sus servicios? A ver, esto es interesante, importante. Ah, para todos los cristianos, nosotros los cristianos seguimos el Evangelio de Jesús. Es lo fundamental, lo principal. No al Papa ¿cómo se llama? El cura con las iglesias cristianas, ¿cómo le llaman a los que, El pastor. al pastor? Ellos no son Jesús. Jesús dice, mm, habla siempre del prójimo, de tu hermano, el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está cerca de ti, el más necesitado, el más pobre. El Papa Francisco ha insistido mucho, sirvan y ya después de servir pregunten si cualquier otra pregunta que A quién le serví? llévale al hospital, después ya preguntas qué onda, pero primero atiende a la necesidad. El Papa Francisco habla mucho, huelan a oveja, al servicio. Ujú. A veces las iglesias, creo yo desafortunadamente, se manejan como negocios. Sí. Toda organización humana tiene que tener una administración, o sea, la administración es importante, pero no el negocio. Cuando el negocio se trata el negocio siempre va a replegarse, a hacer su propio circulito. Y la iglesia como misión fundamental es lo opuesto, abrirse y ampliarse, ¿no? A servir. Entonces, te lo digo esto como respuesta porque absolutamente no. De hecho, el Ujú. católico está más llamado todavía a servir desinteresadamente y abiertamente al que no es católico o sin interesarte si es católico. Entonces, todos los servicios se ofrecen a cualquier persona. Qué padre escuchar eso y qué refrescante escuchar esa postura, especialmente viniendo de alguien como tú que tienes pues mucha credibilidad desde el punto de vista religioso católico. Por lo cual, amiguito, quiero entrar a esta última sección de nuestra Sí, plática. Como te dije, esto se va, pero rapidísimo y sí, ya sí, sí, estamos entiendo. estamos llegando al final, pero te quiero aventar unas preguntonas así, bravas para saber tu opinión Sí, y que son que yo considero un poquito controversiales y que yo tengo mucha curiosidad de saber tu opinión. sí, La primera ya hablamos un poquito del celibato. sí. ¿Por qué crees que la Iglesia Católica sigue tan obstinada, creo yo, a la distancia, a lo mejor no es obstinación, en mantener el celibato y no darle la oportunidad a mucha gente, a lo mejor como tú, a lo mejor no como tú, que también puedan celebrar los ministerios Ujú. y además tener una familia? Sí. Bueno, primero, antes de eso, comentarte que ah, yo creo que es importante que cuando a veces decimos, es que es una pregunta controversial, ¿no? Y nos sacamos de onda, nos asustamos, pero fíjate que lo controversial a veces, o lo que mencionamos que es controversial, siempre habla sobre un movimiento, una inquietud, una emoción muy humana e importante, ¿no? Entonces es importante poner atención a eso y escuchar y saber cómo discernir y escuchar lo que hay en el corazón y los movimientos que se van suscitando. Los cristianos creemos que ese es como se mueve el Espíritu Santo, ¿no? Ujú, Y yo como bautizado estoy llamado a escuchar mi propio discernimiento, escuchar lo que me está diciendo y después hacerlo en comunidad. Esa es una vocación muy eclesial, muy, muy, muy importante para el creyente. Entonces, lo controversial habla sobre lo que hay en el corazón, sobre lo que hay en los deseos y en las inquietudes, y eso es bueno. sí.
Eh, sí, el celibato quizás es uno de los menos controversiales, aunque sí uno de los que más a veces pueden causar como inquietud o a veces desilusión, ¿no? Dentro de la Ujú. iglesia. Y puedo comentártelo desde diferentes puntos de vista, pero la respuesta más simple es que no sé. No sé por qué la iglesia no está abierta o no se ha abierto en los últimos años, o yo creo que desde el Concilio Vaticano II pudo haber sido un buen espacio donde la iglesia pudo haber abierto el discernimiento hacia el servicio sacerdotal como alguien desde la perspectiva del celibato y alguien como desde la perspectiva de la vocación al matrimonio, ¿no? Al sacramento del matrimonio. Y yo creo que no sé yo, se podría decirte como mis opiniones y lo que he observado. Yo creo que la iglesia quiere, por un lado, aferrarse al valor que se le ha dado al celibato. Yo sí creo, como alguien que estuvo en el seminario y discernió por varios años, que hay un valor importante en el celibato. Sí, es cierto que todos fuimos como diseñados, por así decirlo, a vivir con alguien, a lo mejor a vivir en pareja, a reproducirnos, a tener estos encuentros afectivos de intimidad y también con alguien, ¿no? Yo creo que eso sí es muy humano. Y yo creo que también hay un llamado para alguien, en el caso de la Iglesia Católica, en sacerdote, a alguien a vivir en celibato porque lo mueve tanto, hay esta llamarada del servicio y del amor por esto que se hace, que se da completamente. Y se puede vivir feliz y se puede vivir pleno y se pueden crear relaciones de intimidad, ¿no? Que pueden darle plenitud al ser humano. Yo lo he visto en varias personas. Sin embargo, creo que el hecho de que la Iglesia Católica diga que tienes que ser célibe para poder servir desde el sacerdocio, a mí en lo personal, y esta es una opinión personal obviamente, me parece una, no aberración, pero sí me parecería eh, una falta de discernimiento y una falta de apertura y quizás una falta de la escucha al Espíritu Santo. O sea, algunos quizás que nos estén escuchando, quizás estén en desacuerdo conmigo, está bien. O sea, esto es el sacerdocio, el celibato en el sacerdocio es una disciplina. O Sí. sea, que en otras palabras se puede quitar esa disciplina y con tranquilidad se puede abrir el sacerdote a personas que no son célibes. En el mismo espacio aquí de que ya como han cambiado muchos los tiempos, que es más o menos también a lo que quizá te estás refiriendo, y vienen estas preguntas como lo mencionabas. ¿Qué opinas acerca en un mundo, creo yo, lleno, buscando tanta equidad entre el hombre y la mujer? Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de que, al igual que el celibato, pues las mujeres juegan un papel ciertamente secundario en el liderazgo de la Iglesia Católica? Sí. Aquí es donde a lo mejor ahí habrá algunos que escuchen que digan, wow. Yo creo que lo fundamental es esto. Nosotros los cristianos, los católicos, creemos que Dios es el que nos crea y nos da una dignidad fundamental a los seres humanos. Dios crea al ser humano, ¿no? Y nos da la dignidad. Ujú. Hombre y mujer, a todos nos dan dignidad igual. Y eso es fundamental, es importante, la dignidad del ser humano. Y dentro de esa dignidad y basado en esa dignidad, por un lado, yo creo que también la Iglesia Católica mm, quiere vivir varios elementos y movimientos dentro de la Iglesia Católica, vivir una apertura, y yo he utilizado mucho la palabra discernimiento, algunos dirán, ¿y eso qué es? Es la escucha y el como tomar decisiones y escuchar y tratar de ver que mejor, el mejor beneficio para todos. Yo creo que la Iglesia Católica debe seguir discerniendo muy seriamente el rol de la mujer. Esto no es nueva, estas no son noticias para nadie, el saber que gracias a las mujeres y al rol de la mujer, la Iglesia Católica sigue siendo la Iglesia Católica, porque sin las abuelas, sin las tías, sin las catequistas, sin las señoras que rezan el rosario, sin toda esta espiritualidad profunda y enraizada de la Iglesia Católica, no habría Iglesia Católica. Y eso Ujú. se le debe a las mujeres, o sea, eso
nadie me lo puede negar, creo. Y, y la otra cuestión es el poder. El poder dentro de la iglesia es un tema que se habla bastante, ¿no? Y, yo creo que es importante que las mujeres tengan voz y voto igual que los hombres, dentro Sí, de la administración y dentro del poder de la Iglesia dentro del Católica. liderazgo y del poder, Y ¿no? el Papa Francisco ha estado haciendo un poquito más sobre eso. Ahí te va la otra. También está, desde mi perspectiva, controversialona, ¿eh? Eh, eh, ¿Cuál es, cuál es el papel o cuáles son los cambios que debe de hacer la Iglesia Católica también en este mundo muy actualizado en donde la comunidad LGBT, pues es no solamente socialmente aceptada, pero incluso legalmente aceptada y incluso biológicamente aceptada, ya sabes? Sí. Sí, bueno, obviamente este tema fíjate que más que controversiales, son temas muy humanos y muy cercano al corazón humano y muy cercano a Sí. la convivencia humana, a cómo nos entendemos los seres humanos, cómo creamos vínculos familiares o de amistad, vínculos, pues sí, de relaciones humanas, de intimidad. Y entonces eso, primero mencionar que merece respeto y que merece dignidad y que merece como, pues decirlo con toda la humildad que se pueda decir, ¿no? Porque son temas difíciles y son temas importantes. Y no sé, quizás no dé respuesta así muy directa, no porque tenga miedo, lo que sea, sino simplemente porque a lo mejor no tengo todavía bien procesado eso. Pero lo que sí te puedo decir es lo mismo. Dios nos crea a todos, según la fe cristiana, con la misma imagen y semejanza suya y con la misma dignidad. Y si nos crea a su imagen y semejanza, nos crea a todos a su imagen y semejanza, a todos. Ujú. Eso lo dice el Papa y también no estoy diciendo nada fuera de la Iglesia Católica, a todos nos crea. La cuestión legal, del civil, legal, nos atañe a todos y yo creo que a veces el espíritu trabaja los cristianos a la iglesia decimos que el espíritu trabaja en formas misteriosas. Entonces, lo que yo te puedo decir primero es que Dios nos crea a su imagen y semejanza a todos y nos da la dignidad a todos. Dios también nos da la libertad y la responsabilidad de discernir hacia dónde nos está llamando. Entonces, más que decirte yo si estoy de acuerdo o desacuerdo, yo te diría, yo respeto profundamente la dignidad humana y respeto las decisiones que las personas van tomando porque ellos solo conocen su conciencia, Pues, sí, conocen dónde Dios los va llamando, sus necesidades o sus inquietudes. Entonces ahí sí, como el Papa fue controversial cuando el Papa dijo, ¿quién soy yo para juzgarlos? De alguna sí, manera mi postura sería parecida. Eh, Obviamente parte de lo que es controversial es que en la forma más común de la iglesia, en nuestra tradición, se ha dicho, se dice que la homosexualidad es una aberración y es una malformación, digámoslo así, del ser humano y que ha dolido mucho a las personas que son católicos y que son parte de la comunidad o que tienen una preferencia, una orientación sexual diferente. Y en esa parte yo diría, me voy un poco más por el lado de decir, Señor, tú eres el que conoce el corazón de cada uno y conoces sí, hacia dónde tú los vas llamando. Y si alguien que honestamente se reconoce quién es, de dónde viene, hacia dónde va, tiene un encuentro con Dios y vive de manera congruente a quién es, I sí, mean, para mí es decir, bendito sea Dios, sí, ¿no? claro. Como líder de la iglesia, entonces me toca escuchar y discernir y buscar cómo crear espacios en la iglesia para que alguien se sienta bienvenido y discierna. O sea, algo que creo que es fundamental aquí, Pepe, es que estamos tan acostumbrados a que lo que el Padre diga o lo que le dice este documento, pero yo también diría, bueno, ¿qué dice tu corazón? ¿Qué Sí, dice tu eso es bien conciencia? importante. ¿No? ¿Qué nos va marcando el espíritu hoy?
Entonces, por ahí yo me iría por ese lado, Pepe, y hacia la apertura y hacia el respeto a la conciencia de las personas. Tengo otras dos para ti y ya con esas te dejo en paz. Las dos son Dale. parecidas, ¿eh? Sí. ¿Qué crees tú que debería de hacer la iglesia diferente para atraer pues a nuestra juventud que actualmente pues como temas como por ejemplo creer en el pecado, en el cielo, en el infierno, como que se ha convertido eso como más como un tema del pasado y nuestra juventud pues ya viene con otro chip que a lo mejor no necesariamente cree o siente miedo por ese tipo de doctrina? Eh, ¿Qué debería de hacer la Iglesia Católica distinta para atraer a las nuevas generaciones? Yo creo que primero es humildad y oración. O sea, escuchar el corazón y lo que Sí, el Espíritu nos va diciendo, la humildad. Pero yo creo que también un poco, como siempre ha sido, eso no es nuevo, es un poquito el cambio de paradigma y el cambio de lenguaje. ¿A qué voy en esto? Mira, tú mencionas la palabra, ¿qué puede hacer la iglesia para atraer? Para mí eso es, tenemos que cambiar el paradigma y decir, ¿qué tiene que hacer la iglesia para acompañar? No qué para padre. atraer, sino para acompañar. O sea, la iglesia camina con la gente. No, no es para traerte que vengas a la iglesia y seas parte de este club. La iglesia no es un club. La iglesia es un servicio, un ministerio, una vocación, un acompañamiento, un discernimiento mutuo. Y la iglesia, como yo veo, una, la respuesta más eficaz de la iglesia. Eficaz me refiero a ser lo más fiel que se pueda al Evangelio de Jesús, del Señor Jesús. Ujú. Es eso, es un acompañamiento eh, común donde ni yo soy más que tú, ni tú más que yo, tenemos una Sí, dignidad como bautizados y nos acompañamos, discernimos y nos retamos también. O sea, siempre tiene que haber ese sí. mundo de, a ver, ¿por dónde vamos? ¿No? O sea, tenemos que acompañarnos. Pero yo creo que sea cambio de paradigma, el lenguaje que estamos utilizando, mucha humildad y también valentía, porque también necesitamos hablar si creemos en algo, necesitamos hablarlo sin gritarlo y sin hacer tanto ruido, pero hacerlo con valentía y con Sí. congruencia, la congruencia va a ser muy importante. Y por último, algo muy parecido a la anterior, pero más dirigida, pues ya para los más viejalones como yo, Sí, que de alguna manera fuimos criados católicos y sí, tenemos nuestra espiritualidad hasta cierto punto desarrollada, pero que mm, también yo te comparto mi experiencia sí, y a lo mejor algunos se van a sentir identificados conmigo, a lo mejor otros no. Como que yo decidí alejarme un poquito de la estructura religiosa de la religión católica, pues por muchas cosas, ¿no? De temas pues, que están ahí, que son evidentes para todos, desde temas como la riqueza de la religión, de la pederastía, llámale, de todos los temas que están en los periódicos, ¿no? claro. ¿Qué puede hacer alguien como yo y alguien también como la iglesia para, número uno, yo dejarme acompañar, bajar esas barreras y dejarme acompañar por la iglesia? Mm, ¿Y cómo la iglesia pudiera reconciliarse con gente que como yo, que traemos como este, pues esta espinita clavada en el corazón, ¿no? Y que nos hizo alejarnos un poco. sí. Es una pregunta buenísima que creo que es fundamental en cada tiempo, pero sobre todo en el tiempo de hoy. Eh, yo creo que Yo creo que la iglesia, una de las cosas que tiene la iglesia tiene que dejar a Dios ser Dios. La iglesia no tiene que jugar a ser Dios. Dejar a Dios ser Dios. ¿Y a qué me refiero con eso? Los cristianos católicos creemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como te comentaba al principio. O sea, tenemos un chip donde siempre nos está apuntando hacia Dios. ¿Y qué nos apunta hacia Dios? La inquietud por el amor, el perdón, el servicio, la reconciliación, el crecimiento, el acompañamiento, la sanación. Todo eso es el chip que nos va apuntando, la reconciliación, la paz. Todo eso nos va apuntando hacia, hay una frase muy famosa de San Agustín que dice, Señor, mi corazón está inquieto hasta que mi corazón descansa en ti. Siempre va a ser Ajá. inquietud del ser humano que apunte hacia Dios. El catecismo de la Iglesia Católica comienza con ese punto y dice, o sea, todos tendemos hacia Dios, siempre estamos movidos hacia Dios, al Creador.
Eso es por virtud de la fe, ¿no? El que tiene fe cree que a eso vamos apuntando, o el que tiene inquietud de fe, el que tiene esa inquietud. Entonces, si eso es cierto, que estamos apuntados hacia Dios y que tenemos ese chip, tenemos que confiar. O sea, la iglesia, comenzando con la iglesia. O sea, a veces la iglesia rasguña y empuja y hace un montón de cosas, pero la iglesia es para acompañar y anunciar el mensaje. En la iglesia le llamamos el querigma. El querigma es el anuncio. ¿Cuál es el anuncio? Que creemos que Jesús, que murió, resucitó y está en el cielo, que son unas palabras muy raras y teológicas. Básicamente sí, creemos en la vida. Creemos que más allá de la muerte hay vida. Y la muerte no solamente física cuando muramos, sino la muerte que vivimos a diario, ¿no? Sí. Que este chingó aquel y que esto pasó y que todo eso. Creemos que en todo eso hay vida y que la vida la genero yo. O sea, la persona con fe que digo, güey, más allá de la muerte tiene que haber vida. Ese reconocerme, reconocer ese chip y reconocerme que a pesar de las estructuras eclesiales y de todo donde la iglesia la ha cagado, que hay esa semilla y esa chispa del evangelio que me apunta hacia el Señor Jesús. Entonces es un trabajo mutuo de la iglesia, pero también de la persona que tiene esa inquietud y que se reconoce que tiene sed de Dios. O sea, primero tenemos que reconocer que estamos sedientos, güey. Si no reconozco, me dice, me voy a morir de sed, pero nunca la voy a reconocer que la tengo, es reconocer que tengo sed y que voy a buscar una forma honesta de saciar esa sed. Y que la iglesia siga no solamente creyendo, sino sabiendo que que se le ha encargado esa semilla y que tiene que ese acompañamiento es esa semilla y que cuando la caga la iglesia tiene que reconocer que la cagó para poder ser portador de esa semilla. Porque si no lo reconoce, no puede portar la semilla. Y no aprendes, ¿no? No Sí, reconocerlo te evita aprender claro, y evolucionar. claro. Entonces, hay mucho que aprender y crecer en la iglesia, o sea, la estructura eclesial. Por eso son importantes los temas que mencionas. ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién crea las ciertas leyes y normas de la iglesia? Y eso, sabes, muy humano, ¿no? Entonces, Sí. por eso es importante ahí discernir cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de ciertas instituciones, cuál es el marco legal, etcétera, que yo no soy un profundo conocedor de eso, pero en mi trabajo y en mi camino en la iglesia, te comparto esto pues con honestidad y ojalá pues sí, con la inquietud de que eso sea un buen mensaje, una buena conversación, ¿no? Que conduzca hacia el crecimiento y eso tiene mucho que ver con lo que haces, porque este trabajo o sea, ¿quiénes somos los inmigrantes? ¿Cómo vivimos? Pues, por ejemplo, el inmigrante cristiano, el inmigrante católico, pongámonos en contacto, ¿cómo fue el crecimiento espiritual del pueblo de Israel? Que vivieron como esclavos y luego vivieron afuera de su tierra. ¿Quién era Dios para ellos antes de salir de su tierra? Y cómo fue cambiando su concepto de Dios cuando estaban en Babilonia o cuando estaban como esclavos y cuando regresan a la tierra prometida, ¿cómo cambió? O sea, si mi fe no cambia, esa es una red flag, como decimos en inglés. La fe tiene que cambiar porque nuestras experiencias cambian. La fe tiene que enraizarse en aquí y ahora. Si no son palabras y son cosas de la mente, pero ya no tiene una influencia en el corazón o en la acción, ¿no? Entonces la iglesia siempre tiene que tocar la mente, el corazón, o sea, no la iglesia, el mensaje evangélico. Tiene que tocar la mente, el corazón y las manos, el actuar. Si no, entonces no es atractiva, no llama la atención. Vamos a buscar algo más que llene esa sed, que sacie esa sed que tenemos. Amigo, qué padre, qué madre mensaje acabas de mandar. Te quiero agradecer mucho por darme la oportunidad de hacerte preguntas incómodas, por acompañarnos aquí en este homenaje a nuestros migrantes y por compartir, principalmente, pues compartiendo tu historia y tu perspectiva. Aquí tengo una pulserita que te quiero regalar y me pareció muy, muy apropiada para ti, precisamente porque por tu historia, porque me queda muy claro que, que tú te has expuesto a momentos incómodos buscando evolucionar y buscando aprender y buscando salir adelante. El hecho de que te hayas puesto a estudiar filosofía en inglés sin saber hablar inglés, me quito el sombrero y me hace respetarte más de lo que ya te respetaba,
después irte a estudiar teología en italiano, sin hablar italiano. Sí. Me parece que es un ejemplo de que tú crees mucho en ti mismo y que esa creencia que tú tienes en ti mismo es lo que te ha ayudado a salir adelante. Y me parece esta pulserita que te voy a regalar, me parece muy apropiada no solo para ti, sino también como mensaje para nuestros migrantes en lo que nos planteábamos, ¿no? De que siempre como migrantes tenemos esta costumbre de sentirnos un poquito menos, de que el hecho de que no hablamos inglés nos hace sentirnos como, y es difícil no poder comunicarte, pero necesitamos creer en nosotros mismos, necesitamos creer en el valor que traemos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestras experiencias, para poder salir adelante. Y si nosotros no creemos en nosotros mismos, nadie más va a creer. Nosotros tenemos que empezar por cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos para que otras culturas nos vean a nosotros de una manera distinta. Sí. Entonces, esta pulserita que te quiero regalar dice, believe in yourself, cree en ti mismo. Sí, gracias. Fíjate que te agradezco por las palabras y te dejo con una imagen última, porque las imágenes son muy poderosas. Yo diría que, porque se me vino a la mente en este momento, lo que los inmigrantes traemos en nuestros morrales, que traemos con nosotros desde nuestras tierras y la trajimos aquí, esas semillas o lo que trajimos en esos morrales son la respuesta a las grandes inquietudes de un país como este. Y nosotros tenemos la llave que va a abrir y va a generar o está generando mucha riqueza. O sea, nosotros somos ricos. Sí. Venimos con nuestros morrales casi vacíos, pero traemos una riqueza que este país no la tiene, no la tenía muy poco, y esa riqueza explota y es expansiva, ¿no? Entonces, eso para mí creo que es importante darnos cuenta que venimos a este país ricos. Venimos sin nada, pero nosotros lo que traemos en nuestro morral, en nuestro corazón y quienes somos nosotros, es una riqueza invaluable para este país. Y si lo creemos, vamos a contribuir mucho a nuestras familias, a nuestro crecimiento, a nuestros hijos, pero también a un país que aquí vivimos, Sí. aquí vivimos. Golazo, Jaime Gil. Estas últimas palabras fue el golazo que hemos estado, Sí. que hemos estado trabajando. Qué bonita cosa acabas de decir, y esa imagen que dices en realidad es preciosa y es invaluable. Me encanta, te la voy a robar, la voy a adoptar, porque está bien padre lo que acabas de decir. En realidad nosotros traemos todas esas semillas que no existen en esta cultura y debemos de darle valor, porque esas semillas se pueden convertir en árboles y se pueden convertir en toda una industria, agricultura, si se le puede llamar dentro de la analogía, ¿no? Amiguito, te agradezco, muchas gracias por estar aquí. Qué padre platicar contigo, qué padre verte, qué padre recordarte cuando tenías 15 años y yo también tenía 15 años y la pasábamos súper padre dentro de esa casa gigante llena de recuerdos. Sí. Y qué padre volvernos a encontrar aquí 25 años después y darnos cuenta de cómo nuestras vidas han cambiado y también cómo han mejorado, ¿no? Sí, gracias a Dios. Sí. Gracias, brother. Estamos en contacto y amigos, por favor, suscríbanse, acompáñenos a los que no han tenido la oportunidad de suscribirse. Héroes sin Tierra en YouTube y en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar, ya sea como Héroes sin Tierra o como Pepe Feroz. Se los agradecemos mucho. Amiguito, te mando un abrazo. Gracias por haber estado aquí con nosotros.